Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Unos minutos después de las 9 de la noche ya estamos en vivo hasta las 10, noche de viernes, noche de picada con periodistas. En un rato vamos a estar con 6 colegas debatiendo un poquito, bueno, qué está pasando, fundamentalmente con 2 temas. Atención con lo que publicó hoy el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, el organismo de estadísticas que en la Iglesia viene elaborando de manera muy rigurosa estadísticas sociales en los últimos años y que había sido muy denostado por el kirchnerismo justamente porque marcaba un termómetro social muy pero muy preocupante y que no solamente advierte sobre lo que es la herencia kirchnerista en términos de pobreza, sino que ahora le envía un mensaje y una advertencia muy dura a Mauricio Macri, porque el informe de hoy hace una proyección para los 3 primeros meses del 2016 y lo que muestra es una suba muy importante de la pobreza de enero a marzo en la Argentina. Hay 1.400.000 nuevos pobres, la pobreza en el 34,5%. A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un nivel de pobreza que ya venía elevadísimo, es decir, que en diciembre del 2015, según la UCA, estaba en el 29% y que venía aumentando en los últimos años. Fíjense que el mejor año que el kirchnerismo pudo bajar la pobreza, nunca pudo perforar el piso del 24 o 25% de pobreza en la Argentina, el año 2011. Desde entonces, fundamentalmente por la inflación y en el 2014 también por la recesión y la casi nula creación de empleo estos años, la pobreza sube hasta el 29% en diciembre del año pasado, cuando asume Mauricio Macri. Obviamente, estas estadísticas, el kirchnerismo decían que eran todas falsas, mentiras, no tenía estadística de pobreza, porque la última estadística de pobreza que daba el INDEC daba 5% de pobreza en la Argentina, algo totalmente trucho. La UCA decía, ojo que el kirchnerismo se está despidiendo con 29% de pobreza. ¿Y qué ha pasado en los últimos 3 meses con la devaluación, el salto inflacionario, el tarifazo, el golpe muy fuerte al bolsillo de los asalariados durante el verano? Bueno, según la UCA, la pobreza sube otros 5 puntos y se instala arriba del 34%. Esto significa, ahora vamos a ver bien los números, 1.400.000 pobres más. A ver, el planteo básico es el siguiente. Estas estadísticas de pobreza que ahora el kirchnerismo empieza a citar y se conmueve, y los medios kirchneristas y Aníbal Fernández dicen, miren lo que pasa, se ha disparado la pobreza. Esta siempre, el kirchnerismo decía, eran mentiras, lo de la UCA. Ahora, el macrismo siempre decía, eran los datos reales de pobreza, lo que está pasando en la Argentina. Bueno, con estos datos reales, Macri sabía que asumía la presidencia con 29% de pobreza, es decir, una pobreza elevadísima en la Argentina, por arriba del promedio de pobreza de la década del 90. La pregunta es, Macri sobre esa situación aplica una política de shock, sale rápido del cepo, con la devaluación, se dispara la inflación, vienen en estos 2 meses todos los tarifazos posibles. ¿Es razonable si vos tenés una Argentina que ya tenía casi 30% de pobreza? Pues no es lo mismo que aumente la pobreza si tuvieras 5%, si esto fuera el país Disney, si vinieras de la pobreza del INDEC de Moreno, 5%, bueno, que aumente la pobreza no pasa nada. Pero Macri sabía que venía de un país muy complicado que había dejado el kirchnerismo con 29% de pobreza. Aún así, las últimas medidas, este verano, y esta es la advertencia que hace la UCA y la Iglesia, porque no necesitaban proyectar el número, el último dato concreto, fiable, sobre estadísticas ciertas, era este de diciembre, pero expresamente la UCA hoy hace una proyección a marzo para mostrar y advertirle, no solamente la herencia kirchnerista, el 29% de pobreza, sino también a lo que está haciendo Macri, que sobre la herencia kirchnerista aplica un ajuste que sube la pobreza. A ver, en términos de números, ¿qué significa esto? Significa que la pobreza era en el último trimestre de 2015 29%, en marzo del 2016 dice la UCA 34,5%, después dice que puede caer un poco en abril, porque es cierto que quienes cobran asignación por hijo y jubilados que están hoy bajo la línea de pobreza tienen 15% de aumento en marzo, pero es cierto que también hay que ver qué pasa con todos los aumentos de tarifas y la segunda ronda inflacionaria que se viene en abril. Así que este es el dato que está tomando hoy la UCA, 34% de pobreza. Esto significa 1.400.000 pobres más en Argentina respecto a diciembre, pero fíjense este dato, Argentina tiene 13 millones de pobres. Es decir, el kirchnerismo ya te había dejado
con 11.600.000 pobres en Argentina. Ahora estamos en 13 millones. Pero insisto con esto. A ver, así como el kirchnerismo desconocía estas cifras y decía, no, la pobreza es mucho menor, el macrismo y toda la oposición al kirchnerismo decía, estos son los datos reales de pobreza. Ahora, sobre estos datos es que ahora se está discutiendo si tiene sentido los tiempos en los cuales Macri está aplicando lo que se pensaba una política gradual y que en muchos aspectos está teniendo carácter de shock y está sin poder controlar la inflación con un golpe muy fuerte sobre estos 13 millones de pobres. Bueno, según la UCA también aumentó la indigencia, que es aquellos que no pueden comprar una canasta básica de alimentos, que era 5,3% a fines del 2015 y que hoy es del 6,9%. Según la UCA hay 350.000 indigentes más en Argentina, pero fíjense también de la base que se viene. Había 2 millones de indigentes que dejó el kirchnerismo, según la UCA, ahora hay 350.000 indigentes más. O sea que hay 2.300.000 indigentes en la Argentina, una situación muy, muy delicada. Pero insisto con este punto, se sabía que la herencia, salvo el kirchnerismo, todos reconocían que la herencia social era muy grave. Ahora, sobre esa herencia social muy grave, en los 3 primeros meses empeoraste las cosas. A ver, ¿cuál es el otro dato que hay que tener en cuenta? La canasta básica de pobreza. Me cierran un poquito acá la cucaracha porque estoy escuchando todo el control. Bueno, en el 2010, la canasta básica de la pobreza, que no solamente para comprar alimentos, sino también vestimenta, era 1.897 pesos. En el 2015 ya era 7.033 pesos. Y lo mismo como la inflación disparó la canasta alimentaria, que hoy aquellos que ganan menos de 3.300 pesos para una familia tipo, matrimonio y 2 hijos, son indigentes. Y aquellos que ganan menos de 7.000 pesos para una familia tipo, el ingreso familiar, matrimonio y 2 hijos, son pobres en la Argentina. Eso es lo que da que en la Argentina hay 34% de pobreza y 6,9% de pobres. Fíjense en la advertencia que hace la UCA o la Iglesia, que es lo mismo, que está en el informe que hoy publica el Observatorio Social de la Deuda de la Universidad Católica Argentina. Dice, estas proyecciones no toman en cuenta otros factores, la proyección del 34% hoy de pobreza, no toman en cuenta otros factores de riesgo sobre la pobreza y la indigencia, como son las cesantías o pérdida de empleo ocurridas en el marco de una economía inflacionaria y afectada por ajustes macroeconómicos, ni los recientes anuncios en materia de transporte y servicios domiciliarios. Y la otra advertencia que hace la Iglesia a través del instituto que conduce Agustín Salvia de la Universidad Católica Argentina es esta. Si al menos en el corto plazo no se logra controlar los aumentos de precios y reactivarse la demanda de empleo, se estará cada vez más lejos de una mejora genuina en la distribución del ingreso y difícilmente podrá revertirse la tendencia alcista, es decir, lo que está diciendo está aumentando la pobreza, no está bajando, que están registrando las tasas de indigencia y de pobreza en la Argentina. A ver, sobre esta situación, lo que vamos a discutir hoy es, bueno, cómo impacta en los bolsillos el tarifazo. Los aumentos anunciados de tarifas que yo vengo explicando, y ahora acá hay expertos que lo conocen mejor que nadie, tienen que ver con un descontrol total de los subsidios que se había producido en el kirchnerismo. Un descontrol total. 200.000 millones de pesos de subsidios el año pasado entre energía y transporte, y para que se den una idea, el 70% de la facturación de un colectivo, el 80% lo cubría el Estado cuando son empresas privadas, el resto era el boleto. Boletos que además en el resto del país estaban mucho más caros en Capital y Gran Buenos Aires. Pero la pregunta es si esta política en el cual en 2 meses, marzo y abril, aplicás todos los aumentos posibles, 100% colectivo, 100% trenes, 375% aumento de agua, se anunció hoy el aumento del GNC, 220%, aumentos de gas del 300%, ya venía desde febrero el aumento de la luz, bueno, todo tipo de aumentos. Si eso no te genera, en una economía que está en recesión, que tiene una fuerte caída del consumo, si eso no te genera una situación todavía más inflacionaria y además más recesiva.
sobre todo para un segmento de la población, que no tiene la posibilidad de recibir, como recibieron, por ejemplo, aquellos que cobran la asignación por hijo. Veamos la pirámide social. ¿Quiénes son los más afectados por esta crisis? Es un poco lo que anunció esta semana Elisa Carrió. Ojo que se le está golpeando a la clase media baja y a la clase media típica, que está sufriendo todos los aumentos, además de los alimentos, en algunos casos las prepagas, los aumentos de los colegios, los aumentos de la vestimenta, además lo de los servicios públicos. Es decir, esta franja de la población que tiene en promedio ingresos familiares de 8.500 pesos hasta 17.000 pesos, que no han tenido ni siquiera los aumentos de asignación universal por hijo de marzo, que no van a tener los que ganan más de, en esta franja arriba, la mejora por la suba del piso de ganancia, y que están comiéndose acá en el medio una situación muy compleja desde el punto de vista del bolsillo. Y fíjense este caso, el de una familia tipo, una familia que tiene 13.000 pesos de ingreso familiar en la ciudad de Buenos Aires, y que por todos los aumentos, 13.000 pesos de ingreso familiar, una familia en la ciudad de Buenos Aires, está ahí en el medio, es lo que se considera clase media típica hoy, o un poquito tirando a clase media baja, ¿ves? Clase media típica. Bueno, por todos los aumentos, 250% en el gas, 80% en la luz, 400% en el agua, todos los incrementos que se van a sufrir ahora a partir de abril, con todos esos aumentos y 100% en el transporte, si usan muy poquito colectivo, nada más que un boleto de ida y vuelta, van a tener un aumento extra del gasto mensual de 800 pesos. Esto es que pierden el 6% de su ingreso de 13.000 pesos. Solamente por las tarifas de servicios públicos. Después está todo el ajustazo de los alimentos, la vestimenta, lo que les decía, los otros servicios privados. Pero si usan bastante más el transporte, no solamente el jefe de familia, sino algún otro miembro más de la familia, el gasto adicional por todos estos aumentos que se están anunciando en estos días significan casi 1.300 pesos. Es decir, el 10% del ingreso se va en el costo adicional del descongelamiento tarifario. Entonces la discusión no es si era necesario o no era necesario, porque muchos consideran que era inevitable. La discusión es en qué tiempo se hace, porque esa familia claramente va a seguir profundizando la recesión del consumo, va a consumir menos, porque si necesitas seguir pagando el agua, la luz, el gas y viajar, va a consumir menos en comer afuera o incluso, como están mostrando las estadísticas, en ir al supermercado. El tarifazo en el peor momento. Mauricio Macri decidió pisar el acelerador con el ajuste en los subsidios al transporte y la energía. Antes de cumplir los 4 meses en el poder, el presidente ordenó un tarifazo que no dejó títere con cabeza. Cambiemos llevó adelante su promesa de campaña, achicar la montaña de subsidios a las empresas que el kirchnerismo multiplicó hasta convertir en algo insostenible. Pero lo hizo en el peor momento, sin escuchar ni siquiera a Elisa Carrió, la aliada del presidente que se manifestó en contra del ajuste brutal. A los aumentos del 100% en los colectivos y los trenes y del 66% en el subte se sumó además el tarifazo en los servicios. Los incrementos del 300% en el gas y 400% en el agua se suman a las subas del 200% promedio que afectan a los usuarios de luz. La disparada de los precios también incluye una nueva suba del litro de nafta, esta vez del 6%, y acumula un aumento del 18% en lo que va del año. La operación sin anestesia que lleva adelante la Casa Rosada recibió críticas de todo el arco opositor, pero nadie fue tan gráfico como Sergio Massa. El diputado del Frente Renovador dijo que la escalada tarifaria fue como entrar a un quirófano con una motosierra. En sintonía con Carrió, Massa advirtió que el ajuste lo sufre el bolsillo de los trabajadores en el momento más complicado, cuando los precios son los nuevos y los salarios siguen siendo los viejos. Macri es consciente de que está castigando a los sectores que lo llevaron a la presidencia. El golpe a la clase media y la clase baja puede profundizar la recesión y erosionar la legitimidad del nuevo gobierno.
Bueno, ya estamos con Edi Zunino, que es el director de la revista Noticias. Está con nosotros Carlitos Burgueño, que es periodista de ámbito financiero. Está Florencia Donovan, periodista económica del Diario de la Nación. Gracias por venir, Florencia. Carlos Ponimeni, de Radio del Plata. Gracias, Carlos, por venir tanto tiempo. Y están dos expertos en todo el tema tarifario. Hoy Diego Cabot, en el Diario de la Nación, es editor de economía, ha escrito una excelente nota en la cual, bueno, ahora vamos a pedirle que nos cuente, digamos, que dice, miren, los subsidios era inevitable recortarlo, pero la sociedad está un poquito desorientada, digamos, de cuál es el plan económico de Macri. Y está también Antonio Rossi, que es también un experto en todos temas de energía y de transporte. A ver, antes de meternos en el tarifazo, quería hablar un poquito de lo que ha pasado hoy, porque la verdad que la UCA saliendo, es la iglesia, a decirle a Macri, ojo que aumentó la pobreza, 1.400.000 pobres, es una señal fuerte, ¿no? Ya se les había dado, todas las señales que tuvo que darle al kirchnerismo se las dio. Y terminó el kirchnerismo con 29% de pobreza. Pero ahora dice, ojo que Macri ahora está en 34% la pobreza. Sí, muchos se preguntaban por qué el Papa salió enojado en la foto con Macri cuando lo fue a visitar. Y salió enojado por esto, porque todas las medidas que se venían en camino venían por este lado. Y eso aumentaba la pobreza, pero inmediatamente. O sea, es muy frágil esa línea entre estar adentro y afuera del sistema en la Argentina. Y se te van 1,5 millones de personas de la inclusión social dentro del sistema en 3 medidas de gobierno. O sea, esto también habla de qué frágil fue la supuesta revolución kirchnerista y la inclusión, porque 2 medidas de gobierno o sea, es cierto que hay una transferencia de dinero muy importante, pero 2 medidas de gobierno como que te revientan la estructura. O sea, no hay ninguna estructura que lo sostenga. Ahora, no hay una responsabilidad adicional de Macri, porque si Macri hubiese pensado que estamos en el país Disney que decía el kirchnerismo, si la pobreza era del 10%... No sé si adicional, yo creo que el plan económico hoy por hoy es este. No es que cuál será el plan económico. No, este es el plan económico para el arranque de la gestión. No, pero ¿me entendés la diferencia? Si vos venís de una herencia que ya venías con 29% de pobreza, tenés que ser muy cuidadoso. Y la denunciabas. Y la denunciabas y decías, estos son los números verdaderos, tenés que ser muy cuidadoso. Fijémonos que nos quieren decir la pobreza cuando, ya está subiendo desde fijémonos que nos quieren decir cuando nos dicen pobreza cero, se toman estas medidas y se te aumentan 1,5 millones los pobres de un sopetón. Sí. A ver, intervenga, Florencia, si querés cortarlo, Carlito no tiene nada demasiado importante para decir. Además quiere picar algo. Desde hace mucho tiempo. La Florencia Donovan, vamos. Por favor. No, ahora la responsabilidad. Sí. A ver, la esperanza de Macri, la verdad, es hacer este ajuste tremendo en el primer semestre y que por algún motivo lleguen las inversiones y en el segundo semestre empezar a repuntar. No hay más magia que esa. Ahora, podemos pasar toda la noche explicando por qué cree el gobierno o parte del gobierno, porque parte del gobierno está bastante enojado con todo esto, por qué cree el gobierno que hay que tomar todas estas medidas. Y por el déficit fiscal, por la situación monetaria, por la herencia, y te puedo nombrar 10 situaciones por el estilo. Lo cierto es que el lunes que viene, el que viaja en colectivo va a pagar un 100% más. Que el gas va a costar un 375% Ahora, Carlos, más. acá tenemos dos expertos que en cualquier momento te van a saltar la yugular porque te van a decir, mirá, la verdad que Scioli, Macri o Massa, los economistas pensaban exactamente lo mismo respecto al sistema insostenible de subsidios que se había generado. Y les iba a pasar exactamente lo mismo. ¿Ah, sí? Que la gente cuando toma un colectivo, el lunes que viene va a tener que pagar un 100% más, va a tener menos plata y va a haber menos actividad económica. Lo que pasa es que yo creo que acá se conjugan varias cosas. Por un lado, la falta de timing y la pésima comunicación política por parte del gobierno. ¿Qué hacía el kirchnerismo cuando mandaba? El kirchnerismo ajustó tarifas en un 100% de transporte, lo hizo en 2014. ¿Qué hacía cuando anunciaba tarifazo? Enseguida salía con un megaplan, un mega medida, después, o sea, de dudoso efecto, pero salía y anunciaba algo que al menos desde el punto de vista de las expectativas paliaba las expectativas. Acá no hay nada de qué agarrarse. También es cierto, por otra vez, eso que vos decías, cualquiera de nosotros que estuvo con los economistas de la oposición en campaña, iban a hacer lo mismo. No había opción. Yo recuerdo estar con el economista de Scioli, uno de los tantos, que me dijera, es tal
la situación que nos dejaron, que no hay mucho para hacer. Ya está Bueno, todo tal vez tapado. podía La haber clave gradualismo en el tema del Bueno, subsidio. Por ahí ahí podías de- esperar, como dijo Lilita Carrillo esta semana, podías esperar que se recomponga un poco Los el ingreso. salarios. Y las paritarias primero, Perdón, alguna cosa. Permitime dudar de que sería Esperemos los exactamente lo mismo. ingresos. Yo pienso que no, que acá hay dos modelos, que había dos modelos en pugna, un modelo de crecimiento con inclusión y este modelo de crecimiento con exclusión. Y por más que haya economistas que hablaban en nombre de Scioli, Scioli no solo no estaba solo en la candidatura del Frente para la Victoria, sino que proviene de un modelo que piensa la economía en términos distintos. Acá hay un asunto ideológico. Uno tiene o no empatía con los pobres. Es una empatía retórica, uno dice pobreza cero y después lo primero que hace cuando gobierna es sacarle las retenciones al campo y a las megas Ahora, Carlos, mineras. también es cierto que dejó 29% de pero- pobreza O el no. kirchnerismo. Sí, Claro. eso, Esa es la empatía. Claro, eso claro. en caso de que las estadísticas No, tengan la confiabilidad que vos le das. Pero yo- si le tomamos la yo te- confiabilidad de que aumentó 5 puntos ahora, no podemos por tomar eso- una parte de las estadísticas. No, así, no, de lo no, que no, pasa. no, Yo no tengo Hay una yo no tengo realidad. ese mismo patrón, digo, pero presentar que el ajuste es inevitable y lo hubiese hecho cualquiera y lo hubiese hecho de la misma manera es una falacia, como es una falacia hablar siempre de la herencia recibida. Yo creo que en términos reales este gobierno, de los gobiernos de la democracia, es el que recibió una herencia menos grave. Comparar la herencia de Alfonsín después de la dictadura. No, Comparar claro. la de Menem después de la Maxi, hiperinflación a de mí me Alfonsín. No, me parece que digamos, no. A ver, Diego Cabo. No, me cuesta encontrar, digamos, más allá de las buenas noches, algún punto de acuerdo con Carlos, ¿no? Bueno, es natural. Obviamente. Me parece que más allá de ver la herencia y demás, me parece que hay una enorme irresponsabilidad política, ¿no? Porque más allá de si es Macri o es el kirchnerismo, la clase política que hoy debate en el Congreso, que se rasga las vestiduras, es responsable de 13 millones de pobres. Digamos, sea quien sea, digamos, pero hay el grupo político que hoy nos conduce, que hoy debate y que, digamos, se tiran, digamos, este indicador no funcionaba antes, funciona ahora y demás, todo este tipo de cosas pasan a ser casi, te diría que, cosas escenográficas respecto de la responsabilidad que tienen todos por tener 13 millones de pobres en Argentina. O sea, es realmente una barbaridad que haya un Ahora, tercio de ¿qué la haces población. cuando tenemos 13 millones de pobres? Perdón. Entonces digo, Pichetto, que ahora es el gran redimido, digamos, tiene responsabilidad política sobre lo que pasó. Y Macri tiene responsabilidad política absoluta sobre lo que está pasando. Entonces me parece que es un momento donde la clase política, al menos en este tema, de 13 millones de pobres para una Argentina que teóricamente viene de la época de la década ganada y de la redistribución social más importante, distribución de ingresos más importante de los últimos años, hay una responsabilidad Ahora, política Diego, que nadie puede, a ver, digamos, Coincido en todo con vos, Diego. Mirá que amplio Bueno, que sos. a ver, Mira que bueno. vamos a lo concreto, digamos. Cuando estamos hablando de que hay una política que en un principio todos coincidían. Mirá, y el dólar a 10 pesos era imposible mantenerlo. Imposible. Imposible porque si lo compraba la clase media te vaciaba la reserva. Y las tarifas a 3 pesos de colectivo, imposible porque estaba financiándolo con los subsidios. Ahora, ¿cómo implementás la salida de esa situación? Que en el 2014 parcialmente pasó lo mismo, digamos, porque se fue la devaluación, la inflación se disparó al 38% y demás. Lo que pasa es que ahora a la devaluación le está sumando algo que en el 2014 solo hubo parcialmente, que es el tarifazo. Todas las tarifas juntas. ¿Viste? Ahí tenemos el cuadro. Bueno, pero- y la verdad que te marea la cantidad de aumentos que hay en marzo de Bueno, abril. pero ahí yo Ahora. creo que hubo para mí un error de tiempo del gobierno. Porque cuando asumió este gobierno, los primeros días de diciembre, la idea que tenían era hacer todos los ajustes de servicios públicos a más tardar entre diciembre y enero. Por eso los primeros días sacaron la emergencia eléctrica para poder subir las tarifas en enero. La idea era subir el gas también en enero y el transporte. La intención inicial de Dietrich había sido que iban a subir recién en el segundo semestre de este año. ¿Qué pasó? En el medio vinieron interpretaciones políticas, el efecto de las encuestas, que Macri atendía lo que decía Durán Barba, que atendía al otro. Que Macri estaba muy fortalecido, Muy que había que hacerlo fortalecido, ahora. que no había que porque- dar malas Sí. noticias. Y que empezaron con un aumento en enero, que fue combustible, otro aumento en febrero, que fue energía eléctrica, otro aumento en marzo, que fueron peajes, otra vez combustibles, y ahora en abril otra tanda de aumentos. Para mí ese ha sido el peor camino que han elegido, porque en todos estos meses vos tuviste traslado a precios, por incidencia real de estos servicios en la producción y en los comercios, y por las dudas, como se aumenta acá siempre. Tal vez si hubieran hecho eso de golpe, de una sola vez, al principio, obviamente que ibas a tener un costo y un impacto social fuerte, muy marcado. Pero no era lo mismo tener el tema en discusión todos los meses que tenerlo de una sola vez y de entrada. Ahora, perdón. O sea, imagínense haber hecho la devaluación
y todo este tarifazo entero en 15 días, socialmente es insostenible. Bueno, lo que pasa Es insostenible aumentar. Mirá, a ver, la tabla sí. de los aumentos más la devaluación. lo que está faltando acá es la ¿Sabes lo que con- pasa? Que es lo que perdón, está hablando. como decía- en la Argentina, como decía bien el Maxi, sistema político en la Argentina, y esto hay que dejarlo en claro, el sistema político, la dirigencia política en la Argentina, no está discutiendo la economía, no la divide la economía. La prueba más palpable de que cualquiera que gobernara, tanto Scioli como Macri, iban a hacer más o menos lo mismo, es que todos votaron están votando, alineándose y no saliendo a incendiar el país porque suceden estas cosas. Hay un consenso. ¿Qué está discutiendo la dirigencia política en la Argentina? La gobernabilidad. El centro de la agenda política, de la dirigencia política, es la gobernabilidad. Es si el sistema se sostiene con estos bandazos que en general todos consensúan. Eso es lo que está sucediendo. Yo creo que asumir eso es empezar a dejar de ver la política, porque es muy peligroso el camino que se está entablando. O sea, vos ya tenés dirigentes peronistas del Gran Buenos Aires que están saliendo a decir y los demás dicen tengamos prudencia, pero no dicen está equivocado. Digamos, no digas lo que pensás, Espinosa, el de La Matanza. O sea, si el conurbano explota, Macri se va al tacho. Esas cosas nos evocan otros tiempos y los que salen a frenarlo no salen a decir que se equivoca, salen a decir parate, Espinosa, no lo digas todavía. Entonces me parece que la dirigencia política toda, completa, tiene que acordarse mucho del 2001, tiene que acordarse mucho del que se vayan todos, tiene que acordarse mucho de que hay ciertos límites que no se tienen que romper y de una vez ponerse la dirigencia política argentina a proyectar un país hacia adelante. Porque acá nos están vendiendo como si hubiera dos países distintos y yo creo que eso es una farsa. Eso es el teatro de la política, que hay dos esquemas totalmente distintos, es falso. Uno se realimenta al otro, las cosas que hizo el kirchnerismo fueron con voto de la oposición y las cosas que está haciendo el macrismo están siendo con voto y apoyo de la oposición. Acá hay un sistema político que nos debe a todos los argentinos un rumbo concreto dentro del sistema capitalista. Y eso es lo que nadie discute. Estás una idea cambalache de todo junto y es lo mismo, son lo mismo. Y a mí me parece que definitivamente no son lo mismo. Y detrás de eso no solo está la economía y la política, son las ideas. Y hay ideas diferentes de cuál es el papel del Estado, por ejemplo, respecto a la propia sociedad. Son muy diferentes las ideas. Achicar el Estado es agrandar la nación. Se decía en los años de plomo, Menem lo hizo y Macri parece dispuesto a hacer lo mismo. Y es obvio que la sociedad le va a marcar un límite. Me parece que el límite de los ajustes es la resistencia de la gente. Ahora, organizada o desorganizada. Y vos no podés pretender que la gente no se resista para que gobiernen los que nos gobierno llevaron al 29 o para que gobiernen los que subieron el 29 al 34. ¿Me contás la diferencia entre el 29% del pobre y el 34%? Bueno, el principio es una diferencia. Si vos en 3 meses de gobierno pero no es un éxito lo subiste otro. 6%, ahí hay un fracaso, es obvio. Poli, yo creo que hay una discusión más allá. Después uno puede discutir si quiere un Estado más intervencionista o menos intervencionista. O un Estado. Bueno, está bien. Intervencionista ya es descalificatorio. Un Estado que esté presente, bueno, lo que está diciendo Macri es que es un Estado que no funciona. Claro, porque Macri piensa la cultura política en términos neoliberales. Pero a ver, Poli, hoy está de moda, todavía la idea de la intervención estatal. Entonces Macri dice que es desarrollista, que no va a ser, que no es neoliberal, aborrece de eso. Entonces parece mal que el Estado intervenga. El Estado, a ver, depende cómo, pues si vos decís, la intervención del Estado es como Moreno medía la inflación. Y la verdad es un desastre. Exactamente. Bueno, por suerte ahora hay gente que se desempeña mucho mejor en la Secretaría de Comercio y en la medición de la inflación. Poli, la comparación de lo peor no puede ser lo pésimo y al revés tampoco. Entonces, lo que hay que hacer es tener un INDEC, por ejemplo el INDEC, que mida la inflación y mida la pobreza. A ver, totalmente de acuerdo. ¿Sabés por qué? ¿Qué creo yo? Porque hay técnicos muy importantes, lo sabían el INDEC de antes y lo saben en el INDEC de ahora. ¿Por qué no estamos midiendo la pobreza ahora? Porque no queremos que haya un índice oficial que nos mida lo que está pasando. Y porque sería desastroso. Es la única razón. A ver, bueno, por eso era desastrosa con el kirchnerismo también. Totalmente. Pero vos viniste a mejorar todo. Digo, si el país estaba repleto de bombas activadas y vos te presentaste en una campaña, hiciste campaña, dijiste que ibas a hacer un montón de cosas, es porque tenías la fórmula para desactivar las bombas. Ahí está la no para que vas a decir, me explotaron en las manos. Ahí está la discusión. Eso es gobernar. Yo creo que también es una ingenuidad
comerse todas las promesas de campaña. Después de una situación como la que teníamos en diciembre, o sea, que era evidente viajar por 3 pesos en colectivo, o sea, que cuando uno lo mira en términos históricos, en dólares, cuando uno, hoy por ejemplo dije, bueno, voy a ver cuánto incide el transporte en la canasta básica Argentina y cuánto incide en el mundo, en general, cuánto pesa el transporte. Acá es un chiste lo que representaba el transporte. Había algo que no funcionaba. A ver, vos, un colectivo, arreglar el colectivo, ¿cuánto aumentó todo lo que es mecánica en los últimos años? ¿No había algo raro en una tarifa como la que teníamos? Del pasaje del colectivo para la clase trabajadora sea más bajo? ¿Le parece tan malo? No, pero por eso. A ver, vamos a poner yo no lo veo tan malo. Hay cosas que no se discuten, me parece ya desde el punto de vista del sentido común de cómo funciona una economía. Y que de hecho fue el talón de Aquiles que terminó destruyendo el modelo productivo de crecimiento económico, cuando la economía funcionaba bien, cuando generaba puestos de trabajo privado. ¿De qué época estamos hablando? Y estamos hablando de que 2004, funcionó bien hasta el 2007, 2008, y después de que apareció la inflación te liquidó, porque la inflación te genera todo el tiempo atraso cambiario, es decir, la idea de que tu industria no puede competir y demás, y el otro ancla que se usó fue las tarifas públicas. Fíjate lo que es el gráfico de subsidios que todo el mundo lo muestra y que ha sido un descontrol, ¿no? Y dejando de lado la corrupción que ha habido y el choreo absoluto que ha habido con el tema de los subsidios, que ha sido vergonzoso, y el caso emblemático, no es este de la energía, que tiene una responsabilidad debido. El transporte con Jaime. Es decir, donde los concesionarios de servicios públicos se robaron toda la plata y parte de esa plata volvía a los concesionarios, a los funcionarios públicos, y que eclosionó en el 2012 con 11. Cuando se te disparan esas cuentas... Los dos están siendo enjuiciados. Exactamente. Jaime y Schiavi, cuando esas cuentas se te disparan en el Estado... Por favor. Bueno, digo, pero sobre eso durante los propios años del kirchnerismo, que dicho con mucho kirchnerismo hay gente que parece que insulta cuando dice el kirchnerismo. No, eso es una carga que le ponemos. No. A ver, pero quiero completar el razonamiento. Durante ese tiempo, digamos, no se había duda autodenomina de así. que este esquema de subsidios era insostenible. ¿Pero por qué es insostenible? Porque eso se financiaba. Ponele que le sacabas toda la corrupción, que le sacabas todo lo que se quedaba en los concesionarios privados, las empresas del colectivo que se robaron también gran parte de la plata porque no sacaban los colectivos a funcionar. Cirigliano y compañía, eso. Además de Cirigliano, otras empresas. Que el propio Randazzo, cuando llega en el 2012-2013, denuncia la corrupción bochornosa, porque habían pasado ya 8 años. Sí, era bochornosa. 8 años. Bueno, dejando de lado eso, del punto de vista económico es insostenible que vos tengas 200.000 millones de pesos de subsidios concentrados en Capital y Gran Buenos Aires y que para financiar eso tengas que emitir pesos del Banco Central. Argentina no funciona así. Vos sabés que las grandes manifestaciones en Brasil del año pasado y el anteaño pasado, el 2014 y el 2015, en buena parte fueron por el reclamo de la clase media y de los estudiantes por el subsidio del transporte. Es decir, que para muchos países lo que ocurrió en Argentina es un ideal político. Lo que no está en discusión, lo que no se discute acá, no esto. Lo que no se discute acá tampoco, que me parece que es como el gran error y por ahí la reducción en la que cae mucha gente, y permitime que siga disintiendo con vos. A eso vinimos. Es que no se discute el costo de los servicios, ¿no? O sea, por ejemplo, mira, yo te doy un ejemplo claro y hoy lo puse en la nota de hoy que vos citabas hace un rato. Por ejemplo, los subsidios de AISA, ¿no? ¿Qué son los subsidios de AISA? Bueno, los subsidios de AISA son lo que AISA gasta y se le resta lo que AISA recauda. Ese gap que queda en el medio son los famosos subsidios al agua. Ahora bien, entonces vos decís, bueno, ¿qué hizo el macrismo? Dijo, la cuenta de ingresos yo la voy a subir para que se acerque más a la cuenta de egresos. Cosa que uno podría decir, bueno, puede ser, está bien, está mal, hay que discutir. Era muy barato, hay que subirlo, estamos de acuerdo. Ahora bien, lo que el kirchnerismo no hizo nunca, y tampoco el macrismo, y lo que sí yo le reclamo, por ejemplo, al macrismo, es que debiera alguna vez ver si los costos de AISA son reales o no. Porque nadie sabe si AISA... Está llena de corrupción adentro. Está llena de corrupción, está absolutamente sobredimensionada. Nadie sabe nada, ¿entendés? Entonces, si vos lo único que vas a ajustar son los ingresos y nunca vas a ver los costos de los servicios, digamos, realmente es problemático. Eso mismo que con el pasa en transporte, AISA, pasa con el transporte y con el gas. Este año los subsidios de transporte van a ser mayores que el año pasado. Sí. Con estos ajustes de tarifa, en vez de gastarse 50.000 millones de pesos en subsidio de transporte, se van a gastar 60.000 o 65.000 millones de pesos. Eso habla del descontrol que había con los subsidios. Ahora, lo que se está discutiendo es si Macri tiene la oportunidad económica, en un momento de esta recesión y caída del consumo, para aplicar toda la medida junta. Eso es lo que se está discutiendo. No el diagnóstico que todos comparten.
Ahora, decir, Lo que Maxi, pasa es que también en algún punto es el problema siempre de la manta corta. O sea, de algún lado sacás y de algún lado ponés. Sacaste lo de las retenciones, los subsidios pusiste los subsidios a tamberos, pusiste lo del mínimo no imponible de ganancias. Se va a venir una reforma mayor de ganancias porque si no explota por los aires la relación con los gremios. ¿De dónde vas a sacar la plata? Claro. O sea, Y ese vos es podés el emitir problema. deuda hasta un límite. O sea, no podés, si no, volvemos a los 90. Ahí sí volvemos a los 90 y vas a explotar no por la inflación, pero por la deuda Ese es de el vuelta. problema y esa es la farsa de la Argentina, la sábana. Acá, a ver, o sea, la pelea política, ideológica, profunda y revolucionaria en la Argentina tiene que ver aprender a taparnos. Y ese es el gran asunto. O sea, no hay un plan estratégico de la Argentina de qué va a vivir. Y cuando vos solo vivís de una cosa, lo único que discutís es quién paga la cuenta. O sea, no hay plan estratégico, no hay inclusión duradera posible. Va a haber un proceso de acumulación donde en algún momento vas a tener que retraerlo y distribuir de otra manera. No se discute la producción, porque vas a decís vos, ¿cómo producís? claro, no se discute de dónde entra el dinero. Entonces lo que terminás discutiendo es, alternativamente, quién paga la cuenta. no hay un plan estratégico. Lo que estás No hay planteando. un plan estratégico Ahora, y no hay un plan estratégico por obra de tapar con las disputas políticas la falta de voluntad y de decisión de hacerlo. Porque acá lo que se está discutiendo es la subsistencia de la principal y única clase social que queda estructurada en la Argentina, que es la clase política. Mira, hoy estuvo Macri en Washington con es la Xi Jinping. es la dirigencia política la que ha tomado en los últimos 12 años, después del 2001, la conducción de las decisiones para beneficiarse a sí misma y alternarse en el poder en grupos básicamente familiares. Esa es la historia de la Argentina del último tiempo. Entra siempre la misma plata, entra siempre por el mismo lado y lo único que tenemos que ver es quién sube la sábana o quién baja la sábana. Ahora, o en un periodo la Maxi, subimos, pero en otro vos periodo la tenés bajamos. ¿Cuál es la idea? tema- Entonces, ampliar Es un la pa- sábana. Es un país, triste, Para es un ampliar la proyecto de país triste. Bueno, tenés que ampliar la sábana. ¿Cómo estamos? O por lo menos bastante deprimente. Es el O por lo viernes a menos la en noche este con primer lluvia. semestre Es deprimente. bastante Ahora, pero deprimente. chicos, es tan difícil entender lo siguiente, más allá de que no hay proyecto estratégico, no lo hubo tampoco en el Claro, anterior. tampoco lo hubo antes, ¿no? ¿Y cómo puede ser que la industria automotriz te gaste 8.000 millones de dólares Bueno, por año a ver, en los últimos años y te quedaste sin ajusto dólares? en 2 semanas, O la armaduría de ajusto- Tierra del Fuego te gastaba, no sé, 6.000 millones de dólares por año y te quedaste sin dólares. Ajusto en 2 y lo semanas estipulabas o con ajusto en tarjeta 6 de- meses. Sí. La discusión de hoy es ajusto en 2 semanas o ajusto en 6 meses. Ahora, Y el ajuste es inevitable, ¿Me decís claro. cuál es el inicio y cuál es el final del asunto? Pero El justamente, mismo. pero Eddie, lo que El pasa, mismo. lo que viene pasando desde que apareció la inflación y nadie le encontró la vuelta, es que cada año, con Argentina teniendo 25% de inflación, 30% de inflación todos los años, tenés que estar devaluando todos los años. Y así estamos Mirá, desde el 2011. es que el dólar total- valía 3 pesos Totalmente. y ahora vale 15. Totalmente. Es raro que el director de la revista Noticias sea tan punk, ¿no? Acá O sea, se, acá son se, todos acá se, iguales, acá no- se- no hay futuro, no le importa. No, Y la acá, verdad es que que no acá es se así. acusan devaluadores contra devaluadores, ajustadores contra ajustadores, dictadores contra dictadores. Esa es la farsa. Yo no digo que son todos iguales. Lo que estoy tratando de analizar, casi como un crítico de teatro, es a qué juegan los, Eddie, los hay una- protagonistas. hay una Sí. historia muy Volviendo- vieja pero es un de tema que- filosofía respecto a la historia que dice que los procesos son circulares, digamos, que nada progresa, sino que todo es circular, ¿no? Borges Pero vos le escribió querés dar un valor histórico a la dirigencia política argentina. Y bueno, sí, soy argentino, vivo en la Argentina y creo que la bueno. historia progresa, no creo que dé vuelta en círculos. Y me parece que si tomamos como patrón 2001, que fue lo que vos planteaste, Hoy hay sistema político, en 2001 no había. bueno, ese es el avance. la sociedad ha avanzado un montón. Yo Y critico la el clase sistema política político. argentina Antes ha criticaba avanzado que un no lo montón. había. Ahora Poli, Ha avanzado a mí un me montón. parece que hay Pudimos una- tener a De la Rúa de presidente, mirá si hemos Pero, avanzado. Poli, me parece que. Desde la Rúa para acá. Poli, me parece que esta realidad que estamos discutiendo ahora y que estamos planteando, si Macri, que está fortalecido políticamente, porque está más fortalecido que nunca. Está fortalecido por los votos de la elección. No, y porque ha sumado desde la elección. Porque Sí. eso ha sumado y ha corrido al kirchnerismo y al peronismo. Si Pero lo que creemos estamos en las discutiendo- estadísticas- A ver, lo que estamos discutiendo, está claro que en 3 meses no pasamos del país Disney al país desastroso. Justamente lo que estamos diciendo es que la herencia era 29% de Y ahora pobreza es un poco más grave. y que Macri la evolu- llevó al 34, la 35. evolución era Entonces, esa. Che, lo único y que no me dijo un kirchnerista en 12 años y medio, ya van 13, es punk. Pero son so punk, ¿eh? Tan punk. Ahora, yo, Ahí además, tenés perdón, ahí está la revista Noticias. perdón, Ahí tenés la yo, tapa. yo soy un periodista, no sé por qué me dijiste Ahora, de yo mí un también. kirchnerista. Bueno, porque ahí mi tenés- interpretación, No, un interpretación es que periodista. soy punk. Un periodista. No, bueno, está bien, pero que tenés una afinidad o que tenías Claro. una simpatía con el kirchnerismo, digamos. ¿Qué sé yo? No sé, eso es como vos lo mirás de afuera. Sí. Es Bueno, como si yo lo sí, definiera a por ustedes eso. todos como anti-kirchneristas. ¿Qué sé yo? No sé si lo son. Me parece que no.
Me parece que en este caso somos periodistas profesionales, trabajamos y vertimos opinión después de información sobre ciertas cosas, pero la verdad que no creo que haya que definir a la gente por lo que es. Bueno, según la mirada del gracias por gobierno. punk, igual. Gracias, No, gracias. el planteo es punk. Con hay futuro. Con respecto al tema de los subsidios, Sí. para traerlo un poco más a la coyuntura, hay dos cuestiones para tener en cuenta. En el caso de transporte, energía eléctrica y agua, acá estamos, ahora se armó el revuelo por los aumentos, todo, pero no hay que olvidarse que en el interior pagan muchísimo más y desde hace mucho tiempo por el transporte, por la energía eléctrica y por el agua. Entonces, esta discusión, esta reacción ahora que tenemos porteños y bonaerenses, habría que medirla y ponerla en perspectiva. La gente del interior está pagando 2 veces más el boleto de colectivo que el nuevo valor que va a tener a partir del viernes. La energía eléctrica es 3, 4 veces más cara que lo que estamos pagando ahora después del aumento. Y en el caso del agua, los servicios que prestan las empresas provinciales y las cooperativas son el doble en materia de precio que lo que estamos pagando con AIS y lo que vamos a pagar. El otro aspecto es, vos decías, bueno, los subsidios por ahora son inevitables y los ajustes también. Pero hay cosas que se pueden hacer con los subsidios para hacerlos más transparentes, más claros y hasta para reducirlos. ¿Cómo es? Destinarle el subsidio a la gente, a la demanda, no a la oferta. Eso el kirchnerismo lo había prometido. Randazzo, cuando llegó, hizo las denuncias de los empresarios del transporte, todo, prometió subsidiar a la gente, no lo hizo. Dietrich también dijo que lo iba a hacer a mediados de este año, ahora tuvo que adelantar el aumento y tampoco lo ha hecho. Lo que hay que reclamar y lo que hay que exigirle al gobierno es que los subsidios los haga personalizado. Lo puede hacer tranquilamente. Pero es ahora, una lo que vos cuestión. decís, Antonio, Eso es bueno. es el ABC. Cuando Poli dice cómo no se puede subsidiar el transporte, la Bueno, mayoría sí, de pero los países para- del mundo, pero Inglaterra para- subsidia el transporte. Claro, y no, Claro, ahora, pero- no sería mal pensar, pero estaría no mal pensar un subsidia país una donde manga de bajemos- ladrones que pero se no la más- llevan. bajemos pero no el costo de masivamente. transporte en el interior y no digamos Pero, que Poli, debemos no, subirlo pero acá porque en el no, interior no, está no, barato. no, Pero Poli, hay que subsidiar al que lo subsidiar, necesita. o pero no subsidia la manga de ladrones que se la llevan después en valija. Digo, a los concesionarios o a Y a los los empresarios cómplices, del y a transporte. los Pero cómplices no del solo- Estado. A ver, vos que sos masista. ¿Eh? Vos que sos masista. ¿Por qué masista? No sé, recién bueno, me dijiste a mí pero que no- kirchnerista. pero Vos no que sos solo- masista. Sí. ¿Qué opina más al respecto? No, bueno. ¿Más pero- al respecto a qué? Pero lo demás Vos es que que sos lo masista. que No, más pero dijo más al hoy respecto fue a qué. ¿Viste qué feo que es? No, pero Vos sos Te periodista. quiere contestar la pregunta. No termino de entender La chicana. La pregunta la es chicana, esto, sí. se presenta como inevitable subir el transporte acá porque en Formosa o en Chaco o en La Rioja o en San Juan el precio para la gente es de 8 pesos el boleto. Sí. Nadie piensa en bajar el transporte en Formosa, en Chaco, ¿Y en La quién lo Rioja o paga? en San Juan. Nadie piensa en que se puede bajar. ¿Y quién lo El paga? Estado No se subsidiándolo, puede por bajar, ejemplo. ¿Y quién lo ¿Con qué paga? plata? No, ¿Con qué no, plata? ¿Y Con la quién lo plata del paga? Estado, con la plata del impuesto a los ciudadanos. Por ejemplo, Pero, la plata pero- que vos le Pero diste a la si no te minería alcanza eso, ¿no? y las que sacaste de las retenciones del campo, la Ahora, trasladás Poli, a un suponete plato. que Bueno, la supongamos que, Esa supongamos mesura que la sea, tomás hoy. supongamos que ¿A sea quién le así. El sacás gobierno plata? más Claro. distributivo de la historia pudo haberlo hecho en los últimos 12 años y medio, pero no. Sostuvo como aliados políticos en el interior del país aquellos que mantenían el transporte más caro. Igualmente, Evidentemente. Pero respecto Poli, al tema a ver, de- lo que está del sucediendo es lo Además, siguiente. con A ver, respecto a la más allá, tarifa. más allá de las chicanas, Argentina no es Estados Unidos. ¿Entendemos eso? Que subsidia muchísimo No, pero Cristina. lo propio. Claro. Muchísimo. Por supuesto, y el transporte también. Exactamente. Pero bueno, Argentina no es Estados Unidos. ¿Por qué Argentina no es Estados Unidos? Porque no puede emitir una moneda que sea aceptada no en el mundo, como ocurre con el dólar, sino que no es aceptada en la Argentina. Sí, el claro. peso dejó de ser aceptado en la Argentina. En los últimos años por la inflación. ¿Y desde cuándo empezó eso? Y desde que Cristina agarró y dijo, pero ¿por qué no podemos emitir si No, Estados por Unidos favor. emite millones y millones Antes y no con, pasa nada? antes con Cavallo no pasaba y con Martínez No, no bueno. pasaba que el dólar, te No, pregunto. pero bueno, O sea, o una etapa del kirchnerismo, no donde- pudo vencer esa inercia que venía de antes. No, Nosotros pensamos la realidad en términos No, de pero una dólares. etapa, a ver, no quiero... Yo creo que No, la- bueno, yo hubo una creo que la etapa, la Argentina primera no es etapa de Estados Néstor, Unidos el porque tiene problema una era que la dirigencia gente política que quería no tiene vender nada que sus ver. dólares y que el tipo de Hubo una cambio etapa se del apreciara. kirchnerismo donde se logró la pacificación, Claro. Claro. volver al peso y demás, Por pero incentivos. cuando reaparece la inflación, la gente no es tonta, aumenta todo, menos aumenta el dólar, va y compra Y se dólar y protege vuelve el dólar porque tiene una y vuelve experiencia a la histórica. dolarización. Pero, a ver, Y de hecho Poli, Cristina estaba llena de plazo fijo en dólares, todo el gabinete estaba, todos los argentinos estaban llenos de dólares. Se perdió, Veníamos de una experiencia al respecto. Pero bueno, ¿no? por eso es el problema. Cuando vos me decís de dónde se subsidia, y bueno, sería bárbaro. ¿Por qué? Yo te pregunto ¿Por qué el año pasado? cómo pensamos al revés. Pensamos siempre que es inevitable quitar los subsidios, Bueno, primero, aumentar lo primero que Bueno, necesitas por es que no Los haya subsidios, inflación. que todo es ilusorio. ¿Vos querés empezar a pensar en pesos? Como se pensó en algún momento del gobierno de Néstor Kirchner. por ejemplo. Bueno, primero no necesitas inflación. Y para que no haya inflación, lo primero que tenés que hacer es saber medirla y no mentirle a la gente.
Entonces, si vos durante 3, 4 años le estás mintiendo a la gente, es decir, acá no hay inflación. Acá la inflación anual es el 10%. Y tu sueldo está aumentando el 35% porque acá nos está yendo fenómeno. Cuando en realidad no era así. Obviamente después vas a tener un daño muy fuerte en tu moneda. Lo que habría que pensar es, ¿por qué durante muchos años hubo muchas cosas del modelo kirchnerista, muchas cosas que aplicó Néstor Kirchner y también muchas cosas que aplicó Cristina Fernández de Kirchner, como por ejemplo, para salir de la crisis del 2009-2010? Pero ¿Y por qué después se divorció de la clase media que la había llevado a la reducción Pero del 54%? propongo algo porque, Carlos, vos sos muy provocador, digamos, cuando planteas estas cosas y demás, pero a mí me parece que el problema que hay, no lo digo por vos, sino que el problema que hay cuando se discute cuando el kirchnerismo plantea algunos temas en la discusión, que lo pone en la mesa de discusión algunos temas, es que estamos discutiendo de la prehistoria, estamos discutiendo esto que está contando Carlitos Burgueño. No tenemos que discutir de si hay que terminar con la inflación o no en la Argentina. No tenemos que discutir si Argentina puede seguir emitiendo 500.000, 600.000 millones de pesos por año. Pues yo no soy monetarista. Nosotros terminamos casi una década con la inflación en la Argentina, convencidos de que el peso argentino valía igual que el dólar. Yo no soy monetarista, pero soy consciente. Y me dicen que el ilusorio soy yo. Nosotros estuvimos hablando de los 90. 10 años convencidos de que un peso era un dólar y así no hubo inflación en la Argentina. Creo que la discusión la inicia el Creo que la discusión la inicia el macrismo, que tiene, la verdad, una habilidad para la comunicación y para el manejo del mensaje. Avancemos un poquito en la Hoy no hubo mucha que no tienes la habilidad para la comunicación. Déjame terminar. Hoy mucha habilidad para me parece que comunicar el macrismo es tarifazo brillante no hubo. comunicando y lo que ha planteado y ha diseminado por toda la sociedad como una mancha de aceite, y estamos discutiendo todo lo mismo, es, mira, la herencia es tan pesada, era tan desastroso el país que recibí, comparándolo con cuál recepción de la democracia, pregunto yo, que es inevitable todo esto. Y la verdad que es un acierto estratégico de la comunicación. No, pero justamente, a ver. Brillante. Carlos, brillante. No, a ver, era porque inevitable. Vamos a escuchar, mira, querías escucharlo a Sergio Massa, lo que planteaba Massa y Sí. Margarita Stolbizer hoy ¿Viste? con Yo sabía que tenía el tape, quería con que mi lo amigo, disparara. con mi amigo Gerardo Rossin. Massa, más o menos. Massa, Scioli. Dijo, entraron a un y- quirófano con y una Macri, ametralladora, sí, dijo sobre el macrismo. Sí, lo dice ahora. Pero desde el punto Hoy. de vista económico, Massa, Scioli y Macri, sus economistas, por lo menos Massa y Scioli, más o menos pensaban lo mismo. Pero miren lo que dijo del tarifazo. Vos tenías dos alternativas. Una es decir, miren, vamos a construir una cosa gradual, donde te voy a ir aumentando la tarifa y te voy a mejorar la duración para que vos puedas tomar crédito. Que es lo que nosotros, con Roberto Labaña, planteamos para salir del nivel de déficit fiscal que teníamos el año pasado. Otra variante es esta, digamos, que es lo que te decía antes. Entraron al quirófano con una motosierra y para cortar un apéndice rompieron todo. Bueno, ahí está el planteo que hace Massa. A ver, a mí lo que me parece interesante, más allá del oportunismo político que pueda tener Massa en este momento, que comparte el peronismo, empieza a tirar los cascotazos, es discutir hacia adelante. ¿Pero por qué? Porque el diagnóstico es compartido por el 99% de los economistas. Hay cosas que no se discuten ya en economía. Pero no es porque si sos monetarista o porque si sos de la escuela de Chicago o si sos estructuralista. No lo discuten. Porque la historia Mirá, ya te lo Aldo probó. Ferrer se fue hace poquito y no discutía que Argentina tenía que recuperar el superávit fiscal. Es decir, porque era un desastre la Argentina débil, sin reservas y sin superávit fiscal, que eso te llevó a... Era el norte de Néstor Kirchner. Eso llevó a liquidar el modelo de crecimiento. Los mejores años de Néstor Kirchner fueron con superávit fiscal. ¿Vos sabés cómo manejaba la economía Néstor Kirchner? Con un cuaderno de Gloria y una virome Vic. Y lo podrían manejar también. Y era con cuando una la política manejaba la pero economía. ¿Cuál tenías- era el ministro de Economía de Kirchner en el 2004? Mirá, hablaba, ¿sabés con quién hablaba? ¿Sabés con quién hablaba? Hablaba con todos. Hablaba con Melconian, hablaba con Miguel Peirano, hablaba con Martín Redrado, que lo tuvo 6 años en el Y Banco tenía un Central. cuadernito y iba todos anotando querían así hablar como un con él, era almacenero. otro país. O sea que no es tan difícil A ver, Carlos, la ecuación todos de manejar la consideran, economía. todos consideran... Después no lo lograron. Sí, y Después no lo lograron. Y después Está bien, Kirchner pero no murió. discutimos. No hicieron nada para evitarlo. No discutamos para atrás, porque todos consideran que tanto Moreno como Kicillof liquidaron la economía kirchnerista, Ahora, la liquidaron. pero ¿por qué para el hablar- peronismo te dice eso. ¿Por qué Miramos para hablar adelante. del kirchnerismo Sí. elegís a Moreno? Y pues son los que liquidaron en los últimos Porque años la fue economía. secretario de No Comercio dejaron de durante ser muchos el- años. Pero me kirchnerismo. parece que una de las grandes etapas del antikirchnerismo que ustedes expresan claramente acá es
hablar de esto. Con Kirchner estábamos mejor. Con Kirchner el país estaba bien, después todo fue un desastre. Hay una reivindicación Macri la hizo. El antikirchnerismo reivindica el kirchnerismo del 2003 al 2007 y por otra parte se fija en algunos íconos como si el kirchnerismo solo fuera Ahora, Moreno, Aníbal Fernández y Diego Bonafini. Lo discutimos en otro momento. Claro, Si seguir hubo hablando de distribución dogmas en la Argentina dependió de además, yo esos ya me años. pasé la mitad de mi vida, un poco más. No, pero aparte, yo no tengo esa visión. Yo digo, los errores y totalmente. errores de la política económica liquidaron el modelo económico del kirchnerismo, lo liquidaron. Que es Lo lo que que digo es, reconoce digamos, gran parte del peronismo. Vos Pero sí, bueno, vos sí planteás, bueno, ¿qué hacer ahora, no? Porque ahora, digamos, el Estado que hay, el Estado del Estado es este, digamos, y el tamaño del Estado es es este. decir, ¿por qué Y al- Macri va con todo a la vez en el primer semestre, sabiendo que la economía ya está en recesión, Pues yo creo que que el no consumo tiene de otro- alimentos le cayó 4%? Claro, yo creo que no tiene otro plan. tiene otro plan. De verdad. No, yo creo que no, no, tiene no. otro plan. Y lo Y van que día a sí, día. y lo que sí debiera hacer, es empezar a ver la eficiencia de esos mega aparatos que le insumen una cantidad de ingresos. Por ejemplo, el sistema de transportes, por ejemplo, el sistema de gas. No te olvides que el sistema de gas lo manejaba debido, comprándole buques a donde sea, pagando al contado, se compraba spot, a ver, tráeme un barco porque tengo que enchufar un barco mañana para poner, porque se me corta el gas en no sé dónde. Entonces, bueno, toda esa política generó una cantidad de gastos y una cantidad de corrupción que a mí me da vergüenza que haya gente que esté libre realmente de esta Argentina. Entonces, me parece que Macri no tiene otra opción que hacer esto, que a mí me duele enormemente, porque claramente al sector, digamos, social a donde apunta es al que más es a la clase media, como vos bien lo mostraste, que creo que una gran infografía que pusiste de la pirámide social, a dónde está dirigido hoy o quién está pagando. opciones había, ¿no? Opciones había. La clase decidió media y los ir ahí. pobres, Diego. Perdón, decidió ir ahí, digamos, a la clase media, sí, obviamente, a los pobres y a una amplísima franja que estaba al límite, ¿no? Que, digamos, 2 pesos por día de colectivo o 4 de ida y vuelta, lo sacaban de la línea, o sea, lo ponen abajo de la línea de pobreza. Por lo tanto, digamos, la estructura social de la Argentina y más allá, digamos, si agarramos el último trimestre del año pasado o el primero de ahora, es pobrísima y tremendamente vulnerable. Entonces, me parece que, digamos, si no tenía otra opción de hacer, de ir por las tarifas, y la verdad que yo creo que se la jugó y no sé si le va a salir bien. Yo tengo mis serias dudas que le va a salir bien. Además, vos fíjate que el gobierno, las medidas que pueden servir como paliativo para el impacto del tarifazo, el gobierno las anuncia y después demora en implementarla. Una buena medida que es la reducción del IVA a la mitad para los alimentos, pagando con tarjeta de tiene débito, postergada. que la anunció el 1 de marzo, todavía no mandó el proyecto al Congreso. Eso tendría que haberlo mandado al día siguiente. Porque es una medida que te va a Es una ayudar. administración del Estado Poco. que diagnostica más de lo que gobierna. Hay una cosa que está claro. Macri lo dijo en una de las entrevistas de las que dio en los últimos días. Acá hay una crisis inflacionaria y la culpa la tiene el gobierno. Pero uno no vota a un gobierno para que diagnostique. Ahí estoy de acuerdo. Sino para que proceda. No, pero lo que está ahí diciendo estoy es de algo acuerdo. que Porque la crisis Pero inflacionaria es totalmente. responsabilidad del Pero, Poli, gobierno. si del en un año no bajó consumidor. la inflación, va a tener que asumir la culpa, porque es así, la inflación es un problema de la Es una política es una enfermedad endémica en No, Argentina. es un la problema inflación. de la política macroeconómica. Ahora, que vos te fijan los presentás a gobiernos. elecciones Los que y se te hacen votan para que lo responsables de que si soluciones, porque lo fracasaron o prometés. tuvieron éxito en todo el mundo, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en cualquier país son los gobiernos. Bueno, Más allá de que no supiste controlar a los empresarios, no Y la- aplicaste la ley de competencia. Y la sociedad, es la cultura de la sociedad. Mira, yo creo que el gran fracaso del kirchnerismo, el fracaso en serio, es haber pensado que podía Pero no había cambiar. sido un éxito, me dijiste hace un rato. No, había un éxito. Yo no dije que era un éxito. ¿eh? Ah. Creo que hay un fracaso muy grande que es pretender entablar una batalla cultural, una guerra contra la cultura heredada, tratar de cambiarla y no haber podido cambiarla. Que es eliminado el gobierno, salido el gobierno de su lugar, la sociedad no solo sigue pensando como pensaba antes, sino que en términos estrictos se ha derechizado, como comprueban las elecciones. Entonces No lo vos sé, gobernaste, no lo tuviste sé eso. 12 años en el poder, dijiste voy a cambiar todo, voy a ir por todo, Y no y será cuando te porque hay retirás errores que no se queda van nada. conociendo. Pero eso es porque, No, yo digamos, creo que- Y que se profundizaron. Y claro, No lo sé, hay, yo no hay creo. errores. Para mí yo creo que Yo creo que en 12 años. la sociedad argentina ya es cultural el tema de que el Estado tiene que tener una presencia fuerte. Creo que eso no se va a volver para atrás fácilmente. Creo que el hecho de haberse hecho el Estado, la conducción del Estado, del manejo de determinadas cajas y servicios para la población, eso va a ser muy difícil que se vuelva para atrás. Evidentemente, porque es bueno. Bueno, por eso. Entonces A ver. yo no creo, o sea, el tema es que esas cosas, ponele positivas,
se terminen confundiendo con el enriquecimiento personal de algunas personas. Sería trágico que eso ocurriera. Habría que saber dividir las dos cosas. De todas maneras, yo he hecho también Diego Cabot lo ha escrito, hemos escrito libros haciendo los cálculos de la transferencia de ingresos vía asignación por hijo, por año, y o la moratoria previsional, totalmente. y la transferencia de ingreso vía subsidios energéticos a sectores que no necesitaban, o la transferencia de ingreso vía compra dólar subsidiado en los últimos años, dólar barato, con viaje. El año pasado se gastaron 9.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares de la Reserva Banco Central para gente que viajó en el exterior. Sí, totalmente. A Miami, a Europa, a Brasil, a otros. Para Eso no reconocer son un los dólar de que estaba avanzado. que ganan Es que debe ser 3.000 pesos por mes y están en la cuando línea de estábamos tan vigencia. mal, había mucha gente que estaba muy bien, evidentemente. No, es la misma que puede viajar Qué bien que estábamos cuando estábamos Lo mal. mismo pasó en los 90 mismo con, que lo mismo pasó con Exactamente. Caballo en los 90, lo mismo pasó en la época de Martínez de Oz con la tablita cambiaria. Y por ahí es la misma clase social en una época y en la otra, que no estaba tan mal como parece. Y no, y parece también, indicar, ¿no? pero en la época de Martínez de Oz estaban los viajes de Miami de la clase media. en la- Con el Ahora 12 saca los pasajes en 12 cuotas. Es lo mismo. Exactamente. Yo creo que y cuando acá... vas a Brasil, a diferencia de acá, te atienden bien, mientras acá No, te explotan en cualquier lugar a que vayas de vacaciones en la costa. Te hace sentir un estúpido estando Yo creo en que tu país. acá un poco coincido con Antonio y con Diego, que no hay otro plan. O sea, las medidas las iban a tomar todas lo mismo. El macrismo tiene la idea de hagámosla mientras estamos fuertes. ¿Vos te crees? ¿Qué ¿Te pasa acordás del si- debate? pero Que Macri dijo, un no minuto, voy a espera un ajustar. minuto. Poli, La la estrategia es hagámoslas mientras estamos fuertes. Coincido. Ahora se van a... Esto en 2 semanas les sale bien lo de los fondos buitre y viene que se vienen inversiones, que anda lleno de anuncios de superinversiones. Pero bueno, yo creo que eso va a tapar un poco todo este rum que hay estos días. Perdón. Y después, el segundo semestre, ellos tienen que construir económicamente y construir capital político desde la economía. ¿Por qué? Pues ya el año que viene de vuelta, el Congreso que hoy tienen así tan revolucionado, tan atomizado, no va a ser así. Vos decís Porque que era lo mismo y yo te quiero no, marcar ellos un necesitan punto. llegar fuertes de vuelta a 2017. Un punto- Entonces, lo duro viene ahora que están fuertes y después tienen que empezar a Estoy construir sin desde la tiempo. economía. Déjame que marque un Sí. punto periodístico, porque dicen que es lo mismo. En el debate, cuando se planteó este tema, no sé si ustedes recuerdan, Scioli le dijo a Macri, decí que vas a ajustar, que vas a pagar un tarifazo, decí, y él dijo, no voy a ajustar, no voy a pagar un tarifazo. ¿Qué te han hecho? Pareces un periodista de 678. Macri no dijo Carlos, el gran, iba a ser el lo gran que iba a ser. ajustador, te Y- diría, de la provincia de Buenos Aires, como nadie en el Fue fútbol, Daniel Scioli. fue Daniel Scioli. Claro. Y después decía que no. Pero no es lo mismo. no- A ver, de no es todas lo mismo maneras, así Bergoglio que el digamos, Papa ahí hay Francesco. otro dato A ver si periodístico. coinciden todos en esto. Macri tiene 4 años por delante. Tiene una apuesta muy riesgosa porque piensa que en la segunda mitad del año o el año que viene la economía empieza a recuperarse y se consolida políticamente. Y hay elecciones el año que viene. Si eso no Por ocurre, eso necesita claramente consolidar. está complicadísimo porque no tenía el poder que tenía el kirchnerismo, que en algún momento se bancó 20% de aprobación de Cristina en el 2009. O en el 2008, pero tenía mayoría en ambas cámaras, tenía los gobernadores y demás. Y 23% en el 2013. Está muy complicado. Ahora, lo que hay que entender es que Macri, como todo gobierno democrático, lo que imagina en su plan, puede estar equivocado o no, pero lo que está imaginando es que en algún momento la economía se reactiva y acumula políticamente. Bueno, la apuesta es esa, ¿no? La apuesta es, Esa apuesta hay es que un hacer semestre. todo lo malo junto, porque después, como decía Florencia, van a empezar a venir las inversiones, Sí. los dólares, etcétera, y la Argentina va a crecer. Pero mientras tanto, todas las medidas que se están tomando, lo que te van a llevar es a una caída muy fuerte en la actividad. ¿Sabés cuál es la económica. fórmula si eso no ocurre? Y anclas el dólar y haces Otra vez. la típica trazo cambiario, la que hizo en los últimos 2 años el O sea, kirchnerismo. kirchnerismo puro y duro. Y anclas el dólar, que la inflación te deje el dólar barato y le das al consumo Moreno está sin laburo. hasta la próxima devaluación. Hasta la próxima devaluación. Nos vemos. A ver, gracias a Rever Paz, que lanza su nueva colección de otoño-invierno con diseños únicos y prendas de alta calidad que ya están disponibles en todos sus locales. Además, podés sumarte a la colección del lanzamiento de Marvel Civil War, de Rever Paz, que sigue innovando y creando para los fanáticos de Marvel. No dejen de pasar por Rever Paz y conocer las prendas de la nueva temporada. Te voy a dejar una a vos, Eddie, para el Gracias, Capitán América. a ver. No, dejarle una que esté todo de negro. Son fan. Bien Va, fan. voy a venir con los pelos. Ya, la próxima. Gracias también. Bueno, en un ratito ya volvemos. No te vayas.